Atlético y está José María hasta el segundo. ¡Viva el gol! ¡La bala! ¡Gol de mi patria! ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están mis panos, mis parces, mis chamacones, mis patojones, mis chamacacepsis, mis patrones? ¿Cómo están, chamacos? Muchísimas gracias por verle ¡pum! Picado este video y estar por acá nuevamente, mis hermanos. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video. Y antes de comenzar con este video, ya cabrón, hable bien. quiero presentarles mis outfits, papu. Miren nada más, chamacos. Les voy a presumir acá, les voy a mostrar. Miren nada más, papu. La playera de Guate, tíos. Les cuento la historia rápidamente cómo fue. Resulta ser que apenas en el último viaje que tuvimos para allá, para Guate, mientras estaba por allá, algunos de ustedes me decían: oye, bro, te quiero ir a visitar, Y en una de esas les puse que quería conseguirme la playera de la selección de Guate. Obviamente, pues la pirata, papu, porque no me alcanza para la de veras. Entonces, mis hermanos, curiosamente llegó Leo y llegó Lalito a visitarme a la capital. Y güey, cuando yo vi me llevaron mi playera de la... Mira nomás, papu, la playera de Guate. Así que muchísimas gracias, Lalito, muchísimas gracias, mi estimado Leo, por la playera, mijos. Y ahora sí, ¿de qué va a tratar el video de hoy, chamacos? Resulta ser, mis hermanos, que en un video que hizo Mechito con Sammy, el patrón le dijo a Sammy que la selección de Guatemala no había clasificado a ningún mundial. Yo me quedé así de ¿a poco, güey? Así que, patojones, el día de hoy les traigo Las 3 veces que Guate casi clasifica un mundial en la historia. Con voz épica. Muy bien, pero antes de continuar, que les cuente algunos datos interesantes sobre la selección chapina. Pero antes de continuar con este video, Agarra tu dedito, vete aquí abajito, mira, de este lado, ahí le picas en suscribirte. lo compartes, lo comentas, le das un like. Y ahora sí continuamos, chamacos, porque esto es gratis, pero nos ayudan bastante cuando ustedes se suscriben. Continuamos. Antes de continuar, deja que te cuente algunos datos sobre la selección chapina. El primer equipo de fútbol de Guatemala, de hecho, se creó el 23 de agosto de 1902 con 22 jugadores, formándose dos bandos, el azul y el blanco. Pero fue hasta 1921 que la selección comenzó a jugar, teniendo su primer partido el 16 de septiembre de aquel año. Esto en la ciudad de Guatemala contra Honduras, a quien Guatemala derrotó por un marcador inapelable y formidable de 9-0. De hecho, la selección de fútbol de Guatemala, conocida también como la bicolor, es amada y odiada por muchos. De hecho, se afilió a la FIFA desde 1946 y a la CONCACAF desde 1961. De hecho, su primer eliminatoria mundialista fue rumbo al Mundial de 1958, donde estuvo en el grupo 1 junto con las selecciones de Costa Rica y Antillas Neerlandesas, donde lamentablemente finalizó última sin ningún punto. Un gran placer para mí. Y ahora sí, chavacos, les voy a mostrar las 3 veces que Guate casi clasificaba a un mundial, mis hermanos. Comenzamos con la parte de la número 3 y estamos hablando del mundial de 1970. México, 1970. Francamente, muchos años después de la creación de la selección chapina, no les había ido tan bien desde entonces hasta la época de la década de los 60, justamente cuando se preparaban para el mundial de México de 1970. Chesternes por Rusia, Peña por México. Esta década terminaría con una franca mejoría en las eliminatorias al Mundial de 1970, el cual se llevaría a cabo en México, donde Guatemala quedó segunda del grupo 2 de la primera ronda. Esto solamente a un punto de Haití, quien lograría el pase a la segunda ronda. De hecho, ese mismo año Guatemala logró clasificarse por primera vez a una competición FIFA, concretamente a los Juegos Olímpicos de México 1968. Fue aquí como en la fase de grupos venció a Checoslovaquia 1-0 y a Tailandia 4-1, aunque perdió ante Bulgaria 1-2. Fue así como los guatemaltecos se clasificaron a los cuartos de final, aunque sucumbieron ante el futuro campeón Hungría por la mínima de 1-0, ubicándose a la postre en el 8º lugar del torneo. Número 2, el Mundial de 1998. Sí, tuvieron que pasar 3 décadas casi para que Guate volviera a hacer la hazaña, la anécdota. Va a venir el centro para Valencia. Y en esta ocasión, mis hermanos, en el Mundial de Francia de 1998. Sí, ese mundial que todos recordamos por la famosa canción de Ricky Martin, The Cup of Life.
Pues sí, ahí justamente en la era dorada de Zidane, Roberto Carlos o Ronaldo fue donde ilusionaron a miles de chapines cuando tras superar a Nicaragua 1-0 y 2-1 en la tercera ronda de las eliminatorias rumbo a Francia 1998, Guatemala finalmente cayó en la ronda semifinal al ubicarse en el tercer lugar del grupo 1 detrás de Estados Unidos y Costa Rica. El remate de zurda y la estirada del arquero Casey. Seguramente ya en este año, mis hermanos, en el 1998, muchos de ustedes se acordarán de lo que pasó en ese entonces, así que pónganme en la parte de los comentarios cómo vivieron esa clasificatoria del mundial, qué pasó cuando finalmente quedaron en tercer de grupo, cuando vieron que pasó Estados Unidos, cuando pasó otro. Pónganmelo en la parte de los comentarios, mis hermanos, y vámonos con el punto número 1. Su zurdazo se pierde apenas desviado. Y ahora sí, mis hermanos, con voz épica les voy a decir La vez que ahora sí, casi Guate se clasificaba al Mundial de 2006. De hecho, mis hermanos, esta seguramente casi todos los que estén viendo este video se acordarán, porque estamos hablando de 2006, hace poquitos años. ¿Cuándo fue el mundial en Alemania? Alemania 2006, ese mundial tan intrépido, tan chido, mis hermanos. Así que pónganme en la parte de los comentarios cómo vivieron esa clasificatoria. Y deja que les cuente cómo estuvo la situación, el rollo, cómo estuvo esta chunche. Cuéntame el chisme mexicano. Cámara, se las cuento. Seguramente muchos la recordarán porque era en camino a la Copa Mundial de Fútbol de 2006 en Alemania. Esto cuando eran dirigidos por Ramón el Primitivo Maradiaga. Fue así como en esos años Guatemala clasificó a la última ronda eliminatoria de la CONCACAF por primera vez desde 1989. Esto tras vencer en el global 4-2 a Surinam en el playoff de la primera fase. Del otro lado, Dwight, gol. Fue así como quedó segunda en el cuadrangular de la segunda fase, derrotando a Canadá en Vancouver 2-0, a Honduras 1-0 y a Costa Rica 2-1. Fue así como todos sentíamos cosquillitas, pero más tarde empatando con Honduras 2-2 en San Pedro Sula. Más tarde perdiendo contra Costa Rica 0-5 y contra Canadá 0-1 en San José, Costa Rica y Ciudad Guatemala respectivamente. Todo esto ya en el hexagonal final, aunque logró 11 puntos, fueron insuficientes para garantizar la clasificación al Mundial de 2006, siendo superada por Trinidad y Tobago, que se hizo con el cuarto lugar. Sin embargo, mis hermanos, seguramente ustedes se acordarán de este dato, pero ¿cómo le fue a Guate en la última clasificación al Mundial rumbo a Rusia de 2018? Bueno, pues en esa ocasión perdieron en el primer partido de la cuarta fase de la eliminatoria de CONCACAF ante la selección de fútbol Trinidad y Tobago a 2-1, mientras que la siguiente semana se alzaron con una victoria ante la selección de fútbol de San Vicente y Granaditas a 4-0. Más tarde, en 2016, en un amistoso contra la selección de fútbol de Honduras, el partido en el que el bicolor ganó con un contundente 3-1 contra los catrachos, para después llegar al partido contra Estados Unidos por la tercera fecha de las eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018. Fue aquí, patojones, donde tuvimos algo increíble. Guatemala le ganó por primera vez en eliminatorias y partidos oficiales a la selección de los Estados Unidos. Esto con un marcador de 2-0 de local, pero la semana siguiente fue derrotada 4-0 y más tarde, el 2 de septiembre, empató a 2 goles con Trinidad y Tobago de visitante, pero aún así es eliminada de la carrera mundialista Rusia de 2018 por diferencia de goles frente al segundo lugar de su propio grupo, que lo ocupó Trinidad y Tobago. Sin embargo, a mediados de 2016 la federación es suspendida por la FIFA, esto debido a que la Federación de Fútbol existían casos de corrupción encubiertos entre sus propios dirigentes, además de que los dirigentes de la federación se negaban a aprobar los nuevos estatutos de la FIFA, debido a que estos afectaban sus intereses particulares, y como consecuencia de la expulsión fueron excluidos de todo tipo de competición internacional, entre ellas la Copa Centroamericana, Copa de Oro, torneos eliminatorias sub-17 y sub-20, selección mayor y clubes. También surge como consecuencia de esas acciones la renuncia de todos los dirigentes de la Federación Guatemalteca de Fútbol y la renuncia del técnico nacional Walter Claveri. Finalmente, el 31 de mayo del año 2018 es levantada la suspensión del fútbol de Guatemala por orden de la FIFA y por ende ya sus clubes y selecciones están autorizados para disputar competiciones internacionales. Sin embargo, chamacos, no se
mi achicopal en manos. Porque también ha hecho cosas interesantes la selección chapina. Cabe mencionar que han hecho logros, hazañas y cuestiones por las cuales ustedes, mis hermanos, seguramente están orgullosos. Así que dejen que les cuente algunas de esas. Entre algunos de sus logros han sido, por ejemplo, el campeonato CONCACAF de 1967. Esto cuando ganaron su primer y único torneo continental a nivel selecciones mayores en Honduras. Además de ser subcampeones en 1965 y 1969. Así que se podría decir que entre los 65, 69, la selección de Guatemala vivió parte de sus años de oro. Pero cuéntenmelo en la parte de los comentarios, mucha. También en 1996, al alcanzar las semifinales, derrotada apretadamente por México con 1-0. El cuarto lugar obtenido en esa justa es hasta la fecha el mejor resultado conseguido por Guatemala en Copas de Oro. También otro momento memorable es la Copa de Oro de 1998, donde fue eliminada en la primer fase, aunque los chapines dirigidos por Miguel Ángel Brindisi lograron rescatar un empate histórico ante Brasil. Sí, 1-1 con un gol in extremis de Juan Carlos Plata al minuto 94. Resultado que desató fuertes críticas de la prensa carioca hacia su selección. Y listo, chavajos, ya les conté 3 ocasiones en las cuales Guate Estuvo así a nada, papu, a cosita de nada de... pasar a lo que era la siguiente fase de la eliminatoria mundialista o finalmente de llegar a un mundial. Sin embargo, mis hermanos, pónganme ustedes, seguramente saben muchísimo más que yo, pónganme en la parte de los comentarios, mucha, ¿cuál fue aquel momento en el que pensaron? Ahora sí, mucha, ahora sí nos vamos al mundial, papu. Pónganmelo por favor para saber. Y por otro lado, me gustaría mucho que me pusieran también, mis hermanos, en la parte de los comentarios, ¿qué pasaría? ¿Qué harías tú, mano, si el día de mañana Guatemala clasifica a su primer mundial? Pónganmelo en la parte de los comentarios, chamacos. Yo me despido, un video cortito, pero que yo espero que les haya encantado para todos los amantes del fútbol, chamacos. Nos vemos para la siguiente y no olviden Que no importa si es el fútbol, si es básquetbol, si es béisbol, si es natación, si es la Fórmula 1, si es lo que sea, lo que importa, mis hermanos, es que todos Todos somos hermanos, chiquitita. Chaito.